En el día de hoy hemos traído un tema titulado ¿Por qué Dios permite las tribulaciones con los cristianos? Vivimos en un mundo de dolor y de sufrimiento. No hay nadie que no sea afectado por las duras realidades de la vida. Y la pregunta es una de las preguntas más difíciles en la teología. Ante todo, entendemos y sabemos que Dios es soberano. Así que todo lo que sucede debe haber sido permitido por Él, aunque no haya sido causa directa de Él. ¿Qué nos certifica esto? Esto nos dice el Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los abismos. Nos dice Job en 42:2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Nada que Dios tenga para cada uno de nosotros puede ser estorbado por nadie. Pero, como anteriormente hemos escuchado del hermano Antonio decir, y es una realidad, Dios es amor. Tal como nos dice Corintios, 1 Corintios 13, de 4 al 5. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es paciente, es bondadoso. El amor de Dios no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. ¿Qué tanto no amó Dios a nosotros? Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dice a nosotros también primera de Juan 4:16, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Amén. ¿Qué queremos decir? Como un Dios tan amoroso, tan bondadoso, tan paciente, tan misericordioso con cada uno de nosotros, puede permitir que sus hijos, los cristianos, sufran, que exista pecado. ¿Cómo puede permitir que la persona se vaya de tiempo o piensa uno que se va de tiempo? ¿Cómo puede permitir el hambre? ¿Cómo puede permitir el maltrato? ¿Cómo Dios puede permitir el abuso? Esas son preguntas de manera general que tienen una coincidencia en todo. Dios lo permite. Son muchas, pero es una. Que cada uno de nosotros como cristianos, por lo menos tenemos que tener una respuesta, tanto para nosotros como quien nos la pregunta. Vamos a tratar en el día de hoy a ver si podemos, aunque sea, llenar un poco ese espacio. Nuestra fe nos da la clave de que nos ayuda a comenzar a explorar este misterio. Ante todo, debemos reconocer que mucho mal ha surgido por causa del pecado. Criaturas con libre albedrío y propia voluntad, ambas humanas y ángeles, han elegido darle la espalda a Dios, a la fuente de vida, amor, sabiduría y alegría. ¿Qué nos dice a nosotros Juan 6? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, lo han guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas, bajo el juicio, esperando el gran día. Dios permite el mal, en parte, porque es un riesgo para crear hijos e hijas libres para amar o no amar. Y reconocer que las criaturas libres y amorosas, que son bien tan buenos que valen la pena el riesgo. Es decir, hermano, nosotros somos un bien tan bueno porque hemos aceptado al Señor, que Dios se arriesga por cada uno de nosotros. Siempre debemos recordar, no importa lo terrible que sea la causa por la cual venga el pecado, sino que Dios es suficientemente grande, suficientemente sabio para lograr que ese mal vuelva a un bien mayor. Ahora bien, y tal como nos dice a nosotros Romanos 8:28, sabemos, Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo ama.
lo que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Ese bien, ese mal que se considera mal, que llega a ser bien, son para los que son llamados para el propósito del Señor. Hoy en día, aquellas personas que no conocen al Señor tienen la gran oportunidad de entrar a la vida del Señor, y todo aquel que sea de mal será un bien para él. Amén. Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Señores, hemos visto que viene la fe por el principio. Es lo que nos conlleva a la sabiduría de todo. Que Dios es amor, que Dios es todopoderoso. Amén. Que todo está en Dios. Y así como todo está en Dios, Dios también nos ha dejado a nosotros las escrituras para que todos sean para aprendizaje de cada uno de nosotros. Aunque es una pregunta de manera complicada de explicar, también tenemos los ejemplos en las Biblias, cómo nos podemos entender o cómo podemos aprender de ella. Este es el caso de alguien que fue creado un pozo con una túnica. Todos conocen el caso de José y sus hermanos. El caso de José y sus hermanos. Lo contamos en Génesis. Hemos partido a partir del 20. Ahora pues, venid, matémoslos y arrojémoslos a un pozo y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos qué queda de sus sueños. José venía caminando. Sus hermanos lo vieron que venía andando de allá para acá. Y antes de él llegar, estaban pensando qué iban a hacer con José. Cómo se iban a deshacer de él. Pero Rubén oyó esto y lo libró de sus manos y dijo, no le quiten la vida. Rubén le dijo además, no derramaré sangre, echadlo en el pozo del desierto, pero no le pongáis las manos encima. Esto dijo para librarlo de las manos de ellos y volver a su padre. Pero quiero señalar algo muy importante. No le quite la vida. José viene en camino, pero ya Dios está obrando. Dios está utilizando su don para protegerlo a él de la muerte. Cada vez que nosotros nos encontramos en una circunstancia, en un problema, en cualquier vicisitud, antes de llegar a ese problema, ya Dios está trabajando. Ya Dios está tomando en control de cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió después? Sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo echaron en el pozo, y el pozo estaba vacío y no había agua en él. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué le ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslos a los israelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra, y sus hermanos le hicieron caso. Yo le pregunto, ¿por qué un Dios tan amoroso, un Dios tan misericordioso, permitió que unos hermanos abusaran de otros? ¿Por qué permitió el maltrato a sus hermanos? Todos sabemos que José después fue preso. ¿Por qué fue preso? ¿Por engañar? No, él cumplió la voluntad del Señor. El Dios no permite el engaño. Que después de ahí pasó trabajo. ¿Que era un soñador? Sí, pero pasó su sacrificio y Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan con José. Amén. Dios tenía un plan planificado para salvar el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta que dio José? Cuando volvió a ver a sus hermanos, él tenía el poder para desquitarse, pero no lo hizo. Pero José le dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Él sabía que todo lo que le había pasado en su vida, y así como nos pasa a nosotros, está en control de Dios. Todo le queda a mano a Dios. Y dice el versículo 20, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Amén. Vemos un porqué pasa de ser algo malo a algo muy bueno, a salvar un pueblo del Señor. Este personaje que tenemos aquí no lo podemos dejar de mencionar.
tenía riqueza, tenía fortuna, tenía familia, tenía esposa. Y en esta imagen lo vemos a él enfermo, sí, con una esposa acabándolo. Oye, pero ¿por qué? Sigue en esa. Y hablamos de Job. El libro de Job trata el tema de por qué Dios permite que le pasen cosas malas a gente buena. Job era un hombre justo, dice Job 1. Sin embargo, sufrió de manera que son casi imaginables. Dios le permitió a Satanás hacer todo lo que él quisiera a Job, excepto matarlo, y Satanás hizo lo peor que pudo. Señores, en todo momento Dios tuvo el control nuevamente. Él podía hacer lo que él quiera, pero la vida le pertenecía a Dios. Amén. Y por más que quiso hacer Satanás, no pudo con la voluntad del Señor. ¿Cuál fue la reacción de Job? No lo digo yo, lo dice la Biblia, 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él espera. Amén. Jehová dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Le damos gracias a Dios. Job no comprendía el por qué Dios había permitido las cosas que le sucedieran. Pero él sabía que Dios era bueno y por tanto continuó confiando en él. Dios lo depositó, Job lo depositó todo en Dios. Su fe la depositó en Dios. No importó lo que pasó, no importó el problema que pasó, no importó el sufrimiento que pasó, siempre lo dejó en manos del Señor. Otro aquí personaje muy conocido de la Biblia es el rey David. Al rey David fue Natán a hablar con él en 2 de Samuel 12 y hemos comenzado en el versículo 5. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Natán le había dicho al rey David lo que iba a suceder. ¿Y qué dijo esto? Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. Como un Dios tan bueno, tan bondadoso, tan amable, tan piadoso, y era un niño que no tiene maldad. Como un sufrimiento tan grande para un padre que tenga esa culpa que Dios ha permitido. Señor, Dios sabe por qué siempre hace las cosas. Amén. David hizo lo mejor que podía hacer porque él conocía a Dios, él conocía al Señor. David se puso a rogar a Dios por él, ayunando y pasando la noche tirada en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se desistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo, le hablábamos al rey y no nos hacía caso. ¿Qué locura no hará ahora si le decimos que el niño está muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y le preguntó, ¿ha muerto el niño? Y ellos sí, ya han muerto, respondieron. ¿Cuál fue la reacción de David? David respondió. Es decir, en ese momento cuando David lo supo, se levantó, se bañó, se comió y fue a consolar a la esposa que había perdido el hijo. Todo el mundo quedó sorprendido. Como este hombre que se pasa 7 días ayunando, 7 días sin comer, 7 días triste por la culpa que había sobre él, se levantó de esa manera. Y respondió David, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Quiero que nos enfoquemos en ese tal vez. Como un hombre que fue ungido por el Señor, está a la derecha del Señor. Es decir, él tiene la llave de la habitación de la presidencia. Ese es el segundo que Dios ha puesto ahí para dirigir a su pueblo. Dice que tal vez. No tenía fe, David. No estaba orando. Tal vez. Porque el Señor tenía el control de todo. Jonás fue a predicar en contra de su voluntad y el pueblo entero se puso de rodillas ante Dios.
y Dios perdonó a ese pueblo. David se puso de rodillas ante Dios, pero Dios tomó su decisión porque Dios es soberano en todo lo que hace. Y nosotros no somos quienes para cuestionar al Señor. Y dice David, pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. David estaba seguro donde estaba él. David sabía dónde estaba él. Y él sabía, David, que siguiendo los pasos del Señor, iría donde está él. También sabía y reconocía que él no volvería a la tierra. Y por eso nosotros tenemos que honrar a nuestro Señor. No importa la situación, no importa el momento. Siempre debemos hacer como ejemplo que hizo David. Sentarnos de rodillas o de rodillas ponernos a orar al Señor para que tal vez Él tome la decisión que Él deba de tomar. Amén. Otro personaje que hemos traído también aquí es a Pablo y a Bernabé, que predicaban el Evangelio. Lo hemos traído de Hechos 14, del 9 al 12. Entonces vinieron a unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Eso fue en Listra. Pablo fue apedreado y fue tirado como muerto. Rodeándole los discípulos lo levantaron y entró y lo entró en la ciudad. Señores, ¿por qué lo dieron como muerto? Dios estaba ahí con él. Pero no el momento que Dios había decidido para Pablo, pero también mandó a sus discípulos. Dios no puede utilizar a cada uno de nosotros sin darnos cuenta para algo. Amén. Bien, Dios es tan fuerte, como yo digo, tan poderoso, que a veces a nosotros nos pasa algo y el por qué Él quiere que suceda. Y lo explicaremos más tarde. Pero entonces sigue diciendo así. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y a Antioquía. Siempre vemos que utilizan a la multitud. Qué pena. El ser humano siempre se deja convencer más fácil de lo malo que de lo bueno. ¿Qué nos dice Hechos 14 nosotros? Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. ¿Por qué los cristianos tienen que pasar tribulaciones? Porque tienen que entrar al reino del Señor. Pero esas cosas malas equipan a los creyentes para un ministerio más profundo. ¿Qué queremos decir? Como dijimos ahorita, a veces nos pasan las cosas por algo. Puede ser que me suceda, por ejemplo, mira, se me enferma el niño, Dios no quiere, llevo a un médico. No puede ser que yo ese médico se lo pueda suceder a alguien más. Y no solamente me está pasando esto a mí, me pasó porque yo tenía que informarle a ese alguien más. La vida está llena de coincidencias. Dios la pone. Pues nosotros tenemos que coincidencias, pero Dios la propone. Dios siempre va actuando primero que cada uno de nosotros. Cuando ya nosotros llegamos a pensar, ya Dios ha actuado. Y cada cosa que nos pasa a nosotros es para fortalecernos cada vez más en el ministerio del Señor. Y no lo digo yo. Fíjense que dice Corintios 3, 2 Corintios de 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El que nos da, el que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por él mismo en Cristo nuestra consolación. Dios nos pone a prueba y muchas veces esas pruebas también nos ayudan a fortalecer a otros hermanos. Amén. Muchos de los hermanos que hoy en día disfrutan de un gran conocimiento por las pruebas que han pasado. Lo que sí tenemos es, como vuelvo y repito, como hizo David, como hizo también Pablo, es siempre orar y ponerlo en manos de nuestro Señor. Amén. También existe una inquietud muy grande.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en la calle? Ser humano lo que peor teme es la muerte. No estamos preparados directamente para ello. ¿Qué nos dice a nosotros 2 Corintios 4, 16 al 18? Por tanto, no desmayes. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta es la leve tribulación momentánea producida en nuestro, una cada vez más excelente y eterno peso de la gloria. No mirándonos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. A veces llegamos a una situación, una enfermedad, llegamos a una situación de un dolor, hay miles de situaciones que pasamos como seres humanos y siempre tenemos la muerte como prioridad. Señores, la prioridad de nosotros no es la muerte, porque la prioridad de nosotros es la salvación en Cristo. Tal como dice Juan 10, del 28 al 30. Yo le doy vida eterna y nunca padecerán, ni nadie podrá arrebatársela de las manos. Mi Padre que me la ha dado es más grande que todo, y de la mano del Padre nadie se la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. La eternidad le pertenece a Jesucristo, que es del Padre. Es decir, nosotros llegamos a la muerte en carne, pero en Cristo llegamos a la salvación. ¿Qué nos dice a nosotros Juan 11, del 25 a 26? Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creen esto? Amén. Amén. También así lo creo. La salvación sea para nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto un primer escenario que fue de José, que pasó una tribulación con una meta para el Señor. Hemos visto de Job, que lo tenía todo y lo perdió todo, pero su fe nunca desvaneció. Es decir, tenemos que estar en control del Señor con fe de Dios. Hemos visto un rey arrodillarse ante Dios, pero reconocer que todo lo que pasó es porque Dios lo quiso así. Amén. Y sabemos que de esas tribulaciones hemos pasado a perfeccionarnos como cristianos. Que de esas tribulaciones lo peor que nos puede suceder es la muerte, pues la salvación para cada uno de nosotros. Amén. Y quiero que este versículo lo tengan muy claro. La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue la hora, pero nadie parece importarle por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios lo está protegiendo del mal que vendrá. Pues lo que anda por el camino de la justicia descansará en paz cuando muera. Dios siempre tiene el control de todo. Nosotros estamos temiendo la muerte, pero Dios tiene control de ella. Y Dios nos explica en este versículo que todo lo hace de manera justa y al tiempo que le entienda. Que el deber de nosotros es siempre seguir la salvación. ¿Y cómo seguimos la salvación? El ejemplo de Cristo. Pero qué bueno, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite? Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios se sacrificó? ¿Por qué Dios mandó a su hijo? Ah, más bueno, ¿eh? De por qué tú me la pones difícil a mí. Ah, ¿por qué tú me haces esto? ¿Por qué Dios mandó a su hijo? ¿Por qué? Para la salvación de cada uno de nosotros. Ahí no nos ponemos guapos, ¿verdad que no? Ahí le damos gracias, ahí decimos amén corriendo. Ah, porque estamos pensando en la salvación de nosotros. Jesús fue el único verdadero justo, pero sufrió más de lo que podemos imaginar y debemos seguir sus pasos como él lo sufrió. Pero óyeme, esos pasos fueron fuertes. Y entonces, nosotros vamos a coger suave. Nosotros venimos de Cachú. Todo Jesús la pasó por nosotros, de hijo de Dios. ¿Qué nos dice Pedro de nosotros?
Pero ustedes no tenían ningún mérito si los maltratados por hacer lo malo. En cambio, si sufren por hacer lo bueno, eso es algo que a Dios le agrada. Para esto lo llamó, para que así como Cristo sufrió por ustedes y les dio ejemplo, ustedes sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, él no respondía con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no lo amenazaban, sino que se entregaban a Dios, dejándolo que él juzgara con justicia. Ay, si nosotros tuviéramos el poder de quitarlo. Él lo tenía, pero jamás, aunque lo que pasó, se la le quitó, sino dejó que se hiciera justicia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué sentido? Aunque seamos pecadores, Cristo murió por nosotros, tal como nos dice Romanos 5:8. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aunque éramos pecadores. A pesar de la naturaleza malvada, vil y pecadora de la gente de este mundo, Dios aún nos ama. Él nos ama lo suficiente para morir y tomar el castigo por nuestros pecados. Amén. La paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén, Señor. Romanos 6:23. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesucristo para ser perdonado y tener la vida eterna en el cielo. Nos dice Romanos 8, del 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Jesucristo. Por medio de la ley del Espíritu de la vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En conclusión, queridos hermanos, Dios permite que las cosas sucedan por una razón. Ya sea que entendamos o no sus razones, debemos recordar que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Dios siempre tiene el control de todo. Hemos visto 4 ejemplos que podemos seguir de cómo podemos nosotros ayudar a cualquiera del por qué la cosa a veces sucede cuando no lo entendemos. A menudo nos suceden las cosas malas y simplemente no podemos entenderlas. En vez de dudar de la bondad de Dios, nuestra acción debe ser siempre confiar en Él. Amén. Tal como nos dice a nosotros Proverbios 3, confiar en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Amén. Hermanos, dejemos todo en manos del Señor. Amén. No tengamos nosotros la fuerza ni la voluntad de que podemos hacerlo. El Señor siempre tiene el control de todo. El Señor siempre está delante de nosotros, tomando el camino que Él entienda para cada uno de ellos. Y cuando nos pase algo, es porque Dios ya ha hecho un plan para cada uno de nosotros. Amén, queridos hermanos.